Vamos a estudiar el siguiente problema. Este problema cayó en las pruebas de acceso a la Universidad de Andalucía en el año 2017. Nos dice que el tiempo de vida de una determinada especie de tortuga es una variable aleatoria que sigue una ley normal de desviación típica 10 años. Se toma una muestra aleatoria simple de 10 tortugas y se obtienen los siguientes valores: 46, 38, 59, 29, 34, 32, 38, 21, 44 y 34 años. Nos pide el apartado A que determinemos un intervalo de confianza al 95% para la vida media de dicha especie de tortuga. A ver, aquí nos está diciendo que el tiempo de vida de una determinada especie de tortuga se puede modelar mediante una ley normal, pero solamente nos da la desviación típica, que es de 10 años. Es decir, nos dice que n tiene una media nunca no la sé y una desviación típica de 10. Entonces, lo que nos pide es que a partir de una muestra aleatoria simple de 10 tortugas, que nos dan el tiempo de vida de esas 10 tortugas, pues vamos a determinar o vamos a estimar la media poblacional NU con un intervalo de confianza al 95%. Es decir, yo lo que voy a coger es una muestra de tamaño n igual a 10 y para calcular o para determinar el intervalo de confianza para estimar la media, pues me hace falta calcular la media de la muestra, la media muestral. Pues yo cojo, vamos a hacer nuestra media, una media aritmética de las edades de esas 10 tortugas que hemos tomado al azar. Pues sería 46 más 38 más 59 más 29 más 34 más 32 más 38 más 21 más 44 más 34. Muy bien. Y todo esto, pues calculamos la media aritmética, es decir, dividimos entre 10, que es el tamaño muestral. Y si calculamos esto, esta suma, y dividido entre 10, nos va a salir una edad media de esta, o la edad media de esta muestra, o la media muestral de 37,5 años. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos nuestra media muestral y a partir de esta media muestral vamos a determinar un intervalo de confianza al 95%. Es decir, me dice que 1 menos alfa es 0,95. O lo que es lo mismo, que la significancia es 0,05 o una significancia del 5%. Muy bien. Entonces, vamos ahora a tipificar. Vamos a tipificar nuestras variables de la normal y vamos a estimar nuestro intervalo de confianza al 95%. Vámonos a la gráfica para verlo más claro y lo que nos está pidiendo el problema es que 1 menos alfa hemos dicho que es 0,95. Eso quiere decir que este área, el área en azul es de 0,95. Ahora bien, cada área que vemos en verde, ¿veis? Cada área que está aquí en verde, pues sería, ¿cuánto? Pues 0,025, ¿no? 0,025. 0,025, que es la mitad de la significancia. La significancia es 0,05,
Pues la mitad 0,025. Si sumamos 0,025 más 0,95 más 0,025, nos va a dar un área total de 1. Es decir, la probabilidad 1, digamos, el área encerrada bajo la curva de esta distribución normal. Entonces, tenemos que calcular qué valores de z menos z alfa medio y z alfa medio, pues nos da, entre estos dos valores, nos da un área comprendida de 0,95. Vámonos de nuevo a nuestro problema y calculemos. Entonces, lo que nos dice es que calculemos la probabilidad de que un valor de z esté comprendido entre menos z de que de 0,025 menor o igual que z menor o igual que z de 0,025. ¿Y esto a qué es igual? Pues si lo calculamos, nos saldría que sería 2 veces la probabilidad de que de z menor o igual que z de 0,025 menos 1. ¿Y esto cuánto nos tiene que dar? Pues hemos dicho que la probabilidad, o sea, de ese intervalo, la probabilidad sería el intervalo de confianza, tiene que ser igual a 0,95. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿esto cuánto nos daría? Pues si despejamos, sería que la probabilidad de z menor o igual que z de 0,025, despejando quedaría 0,95 más 1, 1 pasa de negativo a positivo, sería 1,95 partido por 2. Y eso, pues, nos daría que sería 0,975. Muy bien, pues ahora vamos a ver qué probabilidad nos va a dar, para qué valores de z nos va a dar una probabilidad de 0,975. Pues, ¿qué hacemos? Nos vamos a nuestra tabla de la distribución normal y buscamos qué valor de z te da una probabilidad de 0,975. Pues miramos y vemos que 0,975 sería 1,96. Es decir, z valdría 1,96. Pues ya lo tenemos. Entonces decimos que el valor de z 0,025 sería 1,96. Pues ya tenemos este valor y ahora pues ya podemos volver a nuestros valores originales. Es decir, yo parto de esta expresión. Vamos aquí. Y digo lo siguiente, que la probabilidad de que el valor medio o el valor medio muestral menos z 0,025 por la desviación típica entre la raíz de n del tamaño muestral debe ser menor o igual, pongo aquí, menor o igual que la media, es decir, la media tiene que estar comprendido entre estos dos valores, x, la media muestral, más nuestro intervalo sería z de 0,025 por
nuestra desviación típica entre la raíz del tamaño muestral. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Pues como nuestro intervalo de confianza es del 95%, 0,95, que hemos calculado antes, tipificando nuestra función de distribución normal. Pues calculando, lo pongo aquí debajo, yo sé que la probabilidad sería la media muestral 37,5 menos, ¿cuánto vale z de 0,025? Hemos dicho que vale 1,96 por desviación típica, que es 10, entre la raíz de la media, perdón, la raíz del tamaño muestral, raíz de 10, menor igual que nu, menor igual que 37,5, que es el valor de la media muestral, más 1,96 por desviación típica 10 entre raíz del tamaño muestral, que es 10, raíz de 10. ¿Y eso cuánto sale? Pues si calculamos directamente, nos sale que el intervalo de confianza, esto hemos dicho que es 0,95, esta probabilidad, pues nuestro intervalo de confianza, ¿cuál es? Pues sería este y este. Es decir, nuestro intervalo de confianza, si calculamos, sería 37,5 menos 1,96 por 10 entre raíz de 10, nos daría 31,302, y el otro valor, el valor extremo de nuestro intervalo de confianza, sería 37,5 más 1,96 por 10 entre raíz de 10, sería 43,698. Y ya tenemos calculado nuestro intervalo de confianza al 95%. Veamos ahora el apartado B. Nos pide que calculemos el tamaño mínimo que debe tener una muestra para que el error de estimación de la vida media no sea superior a 5 años, con un nivel de confianza del 98%. A ver, aquí lo que nos está pidiendo el apartado B es que calculemos ahora el tamaño mínimo de una muestra. Antes nos daba el tamaño de la muestra, ahora nos pide el tamaño mínimo de una muestra, es decir, la incógnita es el tamaño que debe tener la muestra, tamaño mínimo, para que el error de estimación de la vida media no sea superior a 5 años. Y además, esta vez nos pide un intervalo de confianza del 98%. En el apartado A nos lo pedía para un 95% y ahora nos pide el error para un intervalo de confianza del 98%. Muy bien. Entonces, veamos. Vamos a poner aquí apartado A. Y el apartado B lo que nos pide es el error. ¿Cuál es la expresión del error de un intervalo de confianza? Pues el error hemos dicho que es z de alfa medios por sigma dividido entre raíz del tamaño muestral. Ahora nos pide un intervalo de confianza del 98%, es decir, lo que nos está diciendo es que 1 menos alfa es 0,98. ¿Cuánto vale la significancia? 0,02. Bueno, que lo mismo, es un 2%, es el valor de la significancia. ¿Y cuánto valdría alfa medios? Pues sería 0,01. Si lo queremos ver en la gráfica, pues vemos ahora que nos da un valor del intervalo de confianza del 98%,
Es decir, esto es 0,98. O sea, la región coloreada en azul es 0,98. Y entonces cada región coloreada en verde es 0,01. 0,01. Pues igual vamos a calcular z de alfa medio, que es z de sub 0,01, para calcular nuestro error. Si sumamos 0,01 más 0,98 más 0,01, pues nos dará un área encerrada bajo la curva de 1. Muy bien. Entonces, vamos a calcular. ¿Cuánto vale nuestro valor z alfa medio? Z de 0,01, que es lo que me hace falta a mí. Es decir, z 0,01. Lo necesito. Pues por la gráfica vemos que, y por el apartado anterior, vemos que 2 veces la probabilidad de z menor o igual que z de 0,01 menos 1 nos da el valor o el nivel de confianza del 0,98, es decir, del 98%. Si despejamos, pues quedaría que la probabilidad de z menor o igual que z 0,01 es igual, pasamos el menos 1 positivo al segundo miembro, 1,98 partido por 2, que eso saldría entonces 0,99. Es decir, vamos a buscar la probabilidad de que z sea menor que z sub 0,01, que esa probabilidad nos salga 0,99. Nos vamos a nuestra tabla y vemos que el valor 0,99 no se encuentra en la tabla, está entre dos valores, es decir, hay que hacer una interpolación. Fijaros que sería 2,3, sería entre 2,32 y 2,33. Si os fijáis, podríamos aproximadamente coger el valor 0,9898, pero si hacemos una interpolación bien hecha, vemos que fijaros, la 10 milésima, es decir, el valor 8, en el 0,9898, el último valor, la 10 milésima, sería 8. Y en el 0,9901, ¿lo veis? La 10 milésima sería 1. Fijaros que hay entre 8 y 1 habría 3 unidades. 3 unidades. Como lo que estoy buscando es 0,99, pues sería 2 tercios. Es decir, para llegar a 99 nos haría falta 2 de 3. Es decir, yo lo que haría es que yo tengo un intervalo de 2 tercios. Pongo aquí 2 tercios, aplicando la proporción. Y fijaros que entre 0,02 y 0,03, pues habría 10 unidades, ¿no? Si yo aplico, pues hago una pequeña regla de 3, hago una estimación, una proporción, y digo que 2 tercios es lo mismo que x a 10. Si calculo el valor de x, pues me saldría 2 por 10, sería 20 entre 3, sería 6, algo, 6,6, ¿no? Es decir, yo tendría que el valor de x sería 6,6. Entonces, ¿cómo hago una buena aproximación o una buena interpolación? Pues yo pondría que el valor que me da 0,99, es decir, una probabilidad de 0,99, pues yo diría que para este valor z, y haríamos una buena estimación, una buena interpolación, sería 2,326, ¿de acuerdo? Y así haríamos una buena interpolación del valor de z, que nos da una probabilidad de 0,99.
0,99. Pero que aún así, si lo dejamos en 0,9898, también estaría bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya con nuestro valor calculado, nos vamos a nuestro problema y ya sabemos que el valor de z, o sea, z sub 0,01, que nos da una probabilidad de 0,99, sería z 0,01 sería igual, hemos calculado, a 2,326. Muy bien, pues ahora calculamos el error. Yo sé que el error, aplicamos nuestra expresión, sería z sub alfa medios, que sería z sub 0,01, 2,326 por la desviación típica, que es 10, entre que la raíz del tamaño muestral, que es lo que me pide el problema, el apartado, ¿qué tamaño mínimo? Para que su vida media no sea superior, es decir, sea menor o igual que 5 años, sea superior a 5 años. Pues calculamos y yo sé que despejando quedaría que 2,326 por 10 entre 5 menor o igual que raíz de n. ¿Y eso cuánto nos daría? Pues lo pongo aquí y decimos que 2,326 por 10 partido por 5, que sería 2, 2 por 2,326 nos daría que 4,652 es menor o igual que raíz de n. ¿Y cuánto valdría n? Pues pongo que lo elevo al cuadrado, 4,652, y diría que n sería mayor o igual que 21,6, que es 4,652 al cuadrado. Y como n tiene que ser un valor entero, porque es una muestra, es el tamaño, es un valor entero, pues n tendría que ser el valor entero siguiente a 21,6, pues diríamos que el tamaño mínimo de la muestra para que el error de estimación de la vida media no sea superior a un 5% con un nivel de confianza del 98%, diríamos que sería el tamaño de la muestra 22 elementos.